mujeres en México sigue en niveles alarmantes. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos 10.457 mujeres y niñas han sido víctimas de violación tan solo en el primer trimestre, o mejor, el primer semestre de este 2025. Estamos hablando de un promedio de 58 al día y 2,4 cada hora. Marzo fue el mes más violento para ellas debido a que se disparó el número de víctimas de abuso, acoso, hostigamiento sexual y violación. Las entidades con mayor número de delitos se registran en el Estado de México con 1.515, seguida de Ciudad de México con 1.101 y Chihuahua con 793. Conversamos con María Elena Esparza, fundadora y presidente de Hola Violenta Acción Ciudadana. María Elena, bienvenida a NTN 24. Con mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo entender este promedio de violaciones, de abusos en México cuando pensamos en 58 mujeres o niñas al día? Es una cifra desgarradora que nos rompe la cabeza. Sí, fíjate que estamos hablando de un fenómeno muy complejo que es producto de un sistema que ejerce violencia estructural. En realidad, si comparamos las carpetas de investigación abiertas en el periodo enero-julio de 2025 con las del mismo periodo, pero del año pasado, lo que tenemos en México es una reducción de 4% en la incidencia. Pero eso no quita que todavía hoy hay muchas mujeres, decenas de mujeres que están siendo víctimas de este delito a nivel nacional y yo diría a nivel global, porque leí recientemente una estadística, por ejemplo, de Colombia y señalaba ahí que 99 mujeres y niñas son víctimas de violencia sexual allá cada día. Entonces, estos promedios diarios nos abren los ojos respecto a la magnitud del problema que debemos enfrentar y que tiene muchas causas. Ahora, siempre hay que observar, estamos hablando aquí de los casos registrados ante la autoridad. ¿Qué hay de la cifra negra? Tenemos que voltear a mirar también eso porque no todas las víctimas de una agresión sexual la denuncian. Claro, es que esto es muy importante porque primero hay que derrotar el miedo a denunciar porque las víctimas temen caer en la revictimización. Hay que derrotar la impunidad o si no, estos tipos de abusos van a seguir continuando. Completamente, tiene que haber ejemplaridad en el castigo, las víctimas tienen que ver que si se animaron a ir a confiar en la autoridad para abrir su carpeta de investigación, esa autoridad va efectivamente a perseguir el delito con perspectiva de género y se van a lograr sentencias contra los delincuentes, contra los violadores. Las cifras pues sí nos dan pues una imagen preocupante, pero hay que mirar, insisto, lo otro también. Y vuelvo a un dato de Colombia, porque yo sé, Nicolai, que allá está la mayor parte de tu audiencia. Leí que 82% de las víctimas de una agresión sexual en el contexto del conflicto armado no lo denuncian, no hablan de ello. En nuestro país también hay un alto porcentaje de mujeres que son o siendo víctimas de violencia física o sexual, ni siquiera lo comentan con su círculo cercano, prefieren no decirlo y la razón, y esto nos lo da una encuesta muy importante que presenta un organismo que se llama INEGI, que es como el que nos da la radiografía de todos los datos en México. La razón es porque consideraron que era algo sin importancia. Imagínate entonces todo el trabajo que hay que hacer de resignificar también, ¿verdad?, la condición de víctima, porque muchas veces, y esto es otro factor importante además del tema, puede ser de la desconfianza en la autoridad o de altos índices de impunidad, pero también está como un factor atrás de la cifra negra, el entramado de dependencias que hay a veces de parte de la víctima hacia su victimario, porque puede haber, por ejemplo, dependencia afectiva o dependencia económica. La violación no es un delito que solo ocurre en el espacio privado. Puede ocurrir en el hecho matrimonial tal cual, es decir, la violación puede ocurrir dentro del matrimonio, en el noviazgo, en el entorno familiar. De hecho, cuando hablamos de abuso sexual contra infancias, contra menores, 8 de cada 10 casos están ocurriendo en el hogar. Entonces, ¿dónde está el peligro? Eso tenemos que verlo, porque a veces hay vergüenza y culpa, o la propia familia dice, no, esto se tiene que volver un secreto. ¿Qué van a decir de nosotros? Todos en la colonia, todos en el barrio, si se enteran que esto pasó en nuestra casa. Entonces, claro, sí es un fenómeno de raíces muy profundas y estructurales, culturales también.
Mira, te agradezco ese trabajo tan juicioso que has hecho a la hora de pensar en nuestra audiencia y precisamente pensando en nuestros televidentes, en quienes nos ven en YouTube, que es prácticamente en toda América Latina, y en los cableoperadores. ¿Qué nos dicen estas cifras que vemos en México con la comparación que haces con el caso de Colombia de la situación de la mujer en América Latina? Pues nos dice, y fíjate, acá acaba de sesionar hace un par de semanas la Conferencia Regional de la Mujer, América Latina y el Caribe, sesionó en la Ciudad de México, que es la capital nacional. Y acá vinieron representantes activistas, funcionarias, las ministras de Igualdad de Género, por ejemplo, de toda la región. Y acá estuvimos discutiendo y llegamos a un acuerdo que fue nombrado el Compromiso de Tlatelolco. Y ahí justamente el tema de la violencia sexual pues estaba nombrado, porque no es un tema local, no es un tema que afecte solo a una parte, digamos, de un país o de la región, es un tema que trasciende, de hecho está presente en los 5 continentes, pero cuando miramos el caso de América Latina, lo que encontramos es que hay constantemente esta elevada cifra negra. Ese es un patrón que nos lleva a pues pensar, a comprometernos, a asumir que tenemos que, por ejemplo, generar campañas de visibilización que permitan a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los hombres también, y este fue otro acuerdo del Compromiso de Tlatelolco, involucrar a los hombres, y es algo en lo que desde Ola Violeta hemos insistido muchísimo desde hace tiempo, involucrarlos como parte de la solución para que las personas sepan dónde está el límite y dónde empieza el derecho frente a ese límite. Si tú sufriste este tipo de agresión, está disponible, digamos, toda esta cadena de auxilio para tu servicio. Y esa cadena de auxilio, Nicolai, debe incluir también la dimensión psicológica, porque aquí estamos hablando de un delito que deja una huella en el cuerpo durísima. Hay un trauma ahí y por lo tanto hay un estrés postraumático que puede derivar en trastornos tan preocupantes como la depresión, la paranoia, la ansiedad. Es sacudir la vida a través de la invasión al espacio íntimo. Así que sí debemos pues asumir ese compromiso tal cual a nivel regional. Lamentablemente, además de muchas otras cosas que nos hermana también la alta prevalencia de violencia machista en la región. Estas cifras nos muestran el primer semestre completo. En el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum, que es la primera mujer en llegar a la presidencia en México. Tú nos reportas que si bien estas cifras siguen siendo preocupantes, pues muestran una reducción. ¿Qué evaluación haces de ese gobierno de la primera mujer presidenta en México? Bueno, en México realmente ha sido un motivo de esperanza que haya llegado la primera mujer a la presidencia. Ella ha implementado una serie de políticas públicas en la atención a víctimas y en la prevención también de los delitos de género, que han resultado bastante efectivas. La más reciente que se anunció es algo que es un programa llamado Abogadas de las Mujeres. Y esto, pues, es una transformación total, porque una mujer que acaba de ser agredida sexualmente, pues, por supuesto, el confrontarse con un abogado hombre, aunque sea un profesionista, aunque sea, digamos, una persona que tiene la intención de ayudarla, puede generarle a nivel psicológico, pues, una reacción muy adversa. En cambio, si quien la ayuda, si quien la recibe desde el aparato de justicia es una mujer, eso es tremendamente importante. Hay también un mecanismo en México que es la alerta de género, la alerta por violencia de género, que implica que los gobiernos de cada entidad tienen que desarrollar una serie de medidas, pues, de control, de prevención, de combate frontal a la violencia. Y desde el hecho de denunciar, aceptamos que hay violencia de género, porque luego puede haber muchos gobiernos en algunos países donde esto se niega. ¿No? Se niega el fenómeno y puede ser que haya pocos reportes, pero no necesariamente es porque no ocurre. Más bien puede ser que no hay los mecanismos a disposición de las mujeres para que ellas se animen a reportar y a buscar ayuda. Entonces, lo que ha hecho la presidenta Sheinbaum sí es muy importante y a mí me parece que está sentando un precedente, sí, a nivel regional, y te lo digo porque en la conferencia de Tlatelolco muchas colegas venezolanas, colombianas, peruanas, de países del Caribe, también argentinas, chilenas, en fin, se acercan como a felicitarnos
¿no? Tienen mucho orgullo y tienen mucha emoción de ver el cambio que está ocurriendo con una gobernante feminista en nuestro país, y a mí también eso me parece que es un motivo de, pues, de esperanza, como lo decía al inicio. Falta mucho por recorrer, no debemos caer en un optimismo ciego, debemos siempre estar atentas a todo lo que está pendiente, pero hay un buen camino que empieza a recorrerse ahora. Es que 58 mujeres violadas en México al día no es una cifra menor. La seguimos acompañando, las mujeres en América Latina. Marilena Esparza, fundadora y presidente de Hola Violenta Acción Ciudadana. Gracias por haber estado aquí. Sin duda, con gusto y hasta pronto.